este culto y que el Señor les bendiga. A mi Dios le bendiga, hermanos. A mi Dios le bendiga una vez más. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿A su nombre? ¿Y a su iglesia? El tema de hoy va a ser un poco duro para mí para hablar, pero yo hice una pequeña historia para la persona que vamos a hablar hoy. Entonces, si vamos a ir en el capítulo en Hechos 9:3. Hechos 9:3. Y cuando estén listos para leerlo, y digan amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas yendo por el camino, aconteciendo que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Entonces, y cuando Saulo fue transformado, antes de eso, él fue un perseguidor de la iglesia, como todos sabemos. Pero algunos si no pueden saber que, algunos si no saben que Saulo también fue un fariseo. Él tenía muchas riquezas, pero y después que se convirtió al Señor, él dejó todo y fue al camino que Dios le dio a él. Y después que el Señor le habló a Saulo, y sus ojos se hizo y, ¿cómo digo? Él no podía mirar. Entonces, y los soldados, un soldado fue al sumo sacerdote para decir lo que pasó con Saulo, y los demás lo trajeron a Damasco, a la ciudad de Damasco, en la calle derecha, en la casa de Judas. Y después de eso, él miró una visión que un hombre llamado Ananías entró a él y puso sus manos arriba de sus ojos y él sanó sus ojos. Y eso es lo que pasó en Hechos 9:10. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, y después que Ananías oyó esto, él comenzó a quejándose, diciendo que este hombre estaba persiguiendo a la iglesia y era un hombre muy peligroso para los que creían en Jesús. Pero el Señor después le dijo: ve, porque instrumento escogí me es para levantar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, después que el Señor dijo eso, a Ananías y dijo: bueno, tengo que ir.
Entonces que él entró a la casa de Judas, Saulo después comenzó a creer a Jesús, porque justo antes él miró una visión que el mismo hombre sanó a él. Y y Dios sanó a Saulo entre las manos de Ananías. Después de eso, Saulo decidió bautizarse para limpiar todos sus pecados. Y la Biblia dice, y como escamas le revivió al instante la vista, y levantóse, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto es un poco interesante porque la Biblia y también dice que algunos discípulos que ya están con Saulo porque y le tenían miedo, pero algunos discípulos creían en Saulo y comenzaron a predicar con él, como Lucas. Él se unió con Saulo en sus viajes y misioneros. Y la primera vez que Saulo predicó fue en Damasco. Y dice, enseguida predica a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que estaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostró que Jesús era el Cristo. Aquí miramos que los judíos no creían en Saulo y puedo entender porque antes él estaba persiguiendo a los judíos, pero estaba persiguiendo a los que iban al Señor. Pero ahora él está predicando de el mismo nombre. Entonces, si los judíos no creían mucho de él, pero después los soldados volvieron y trataron a arrestar a Saulo, pero él pudo escapar, y entre sus pocos discípulos él fue mandado abajo de las paredes de la ciudad, y fue a comenzar su viaje y misioneros. Pero primero él fue a Jerusalén para tratar a unirse y con los apóstoles. Pero aquí en la Biblia dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos o apóstoles, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cuál le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valenosamente en nombre de Jesús. Entonces algunos discípulos que iban a Saulo, pero muchos no creían en Saulo y le tenían miedo. Entonces Bernabé decidió a unirse a Saulo, y de ahí comenzó su gran viaje misionero, y eso comenzó en Siria, donde él predicó y muchas prédicas. Después él se fue a un muy pequeño país que se llamaba Palipa, y ahí predicó también. Después se fue otra vez a la ciudad donde nació, en Tarso, a predicar también ahí.
Y después de eso, él regresó otra vez a Siria para comenzar su segundo viaje misionero. Pero primero, y vamos a hablar de una historia y creo que es, y tal vez es la más famosa de Pablo, con Silas. En Hechos 16, donde Pablo y Silas encontró a la muchacha que estaba demoniada. Yo no sé dónde y tomó parte en sus viajes misioneros, pero esta historia es la más famosa, entonces se tenía que hablar de esto y primero. Hechos 16, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que mientras habíamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: entonces, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os unan el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella en aquella misma hora. Entonces aquí miramos que Isalo, la muchacha estaba hablando y digo buenas cosas de Pablo y Silas, pero Pablo sabía que de verdad era un espíritu demoniado que estaba adentro de ella. Entonces ella estaba diciendo eso por muchos días. Entonces y Pablo se hizo un poco enojado. Entonces fue a la muchacha y entre él, el Señor le salvó a esa muchacha y el espíritu se fue de ella. Otra cosa también interesante que no sabía antes, que esta es la razón que Pablo y Silas fueron a la cárcel, porque los amos de la muchacha estaban enojados porque ellos ya no tenían el espíritu para adivinar y ya no podían ganar el dinero. Entonces ellos fueron a acusar a Pablo y Silas que hicieron algo malo, pero de verdad Pablo salvó a esa muchacha, pero ellos fueron y mandados a la prisión. Y ahí es donde hay una historia famosa donde ellos cantaron y oraron, y ahí es donde se abrieron las puertas. Y de eso vamos a leer en Hechos 16, 25. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, y después de esto, la guardia trató de matarse, porque y si los soldados y sabían de eso, ellos sí lo iban a matar. Pero después Saulo salvó a la guardia, diciéndole que nadie escapó. Entonces, después de eso, la guardia se fue, se convirtió al Señor y se bautizó, y contó a todos y su familia de el milagro, y creo que todos de ellos se convirtieron al Señor. Y si esa guardia
de verdad tenía al Señor como su corazón, estoy seguro que él fue al cielo con él. Hay otras muchas historias de Pablo, pero y solo estoy hablando de las más conocidas. Después de, bueno, no después porque, no después porque yo no sé cuándo eso pasó. Después él fue en su segundo viaje misionero y también comenzó en Siria y otra vez fue a su país, Cilicia, a la ciudad de Tarso donde nació. Y en este viaje él fue más hasta Grecia, a la ciudad de Anes y predicó en el Areópago, que era como donde se unían y como el presidente de ese país. Después de todo eso, y también había un tercer viaje misionero, pero ese es un poco demasiado para hablar. Después de eso, ese fue a Roma y ahí es donde también hay una famosa historia cuando Pablo estaba en la tempestad y vamos a hablarlo en Hechos 27:13. Ahí dice la tempestad en el mar. Después de Saulo entró uno creyente a la iglesia en Jerusalén. Los judíos estaban muy enojados en él. Entonces ellos le dijeron a la policía y entonces Saulo fue a Roma para ser tratado por SSA. Pero vamos a leerlo en Hechos 27:13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas y habían consternado Crea. Pero no mucho después dijo contra la nave un viento huracano llamado Eusilón, y siento arrebatada la nave, y no pudieron poner por prueba al viento, nos abandonamos y nos dejamos llevar. Entonces el bote se destruyó porque no era y poderoso para quedarse a flote en un huracán. Entonces ellos tenían que saltar del bote y llegaron a la isla de Malta, donde también hay otra historia que muchos saben. Cuando la serpiente fue a atacar a Pablo, pero el Señor guardó a Pablo y hizo que la serpiente vaya al fuego. Y vamos a leer eso en Hechos 28:3. Y dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron al víbora colgando de su mano, se dijeron a unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal se venía,
cambiaron de parecer y dijeron que él era un Dios. Entonces, aquí Saulo podía decir, sí, soy un Dios, pero él sabía que el poder era de el verdadero Dios. Entonces él comenzó a predicando a los naturales que estaban en la isla de Malta, y ellos después, el líder de la isla después dijo a Saulo que tenía que sanar a su papá, y él lo hizo entre el milagro de Dios. Y después de eso, él fue a otro bote de Roma, y ahí es donde no sé de verdad qué pasó. A mí creo que yo no sé de verdad qué pasó con él después de que fue a Roma, porque él iba al César. A mí tal vez él ganó, y si perdió lo iban a matar, pero y si ganó, esta vez predicó un poco más, pero después los soldados lo mataron, y si él perdió, lo mataron justo ahí. Pero yo no sé de verdaderamente cómo él murió. Y vamos a hablar un poco de la vida personal de Saulo, porque y muchos si no saben y saben las historias de Pablo, pero no saben la personalidad de Saulo. Voy a leer en Hechos 27:40 para hablar de la personalidad de Saulo. Perdón, 21:27. Y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al divino, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó con silencio, hablando en lengua hebrea, diciendo cosas de Dios. Pero al final no habla de eso porque estamos hablando de la personalidad de Saulo. Entonces él nació en Tarso, en el país de Cilicia. Antes pensaba que era Cilicia, pero no, es un país que ya es parte de Turquía. A mi Tarso todavía está, la ciudad de Tarso todavía está en Turquía, y en los mapas se enseña que Tarso es una ciudad grande del departamento de Cilicia. Pero algo interesante que Pablo es judío, pero y su nacionalidad es humano. Y creo que eso es porque él nació cuando los romanos estaban yendo a Cilicia y lo tomaron, y la historia de Roma es que y la gente que fueron tomados podían hacerse ciudadanos. Entonces por eso tal vez, y Pablo así se hizo ciudadano. Pero sí, pero él fue un judío también. Es muy interesante que antes él perseguía a la gente que quería al Señor, pero ahora su propia gente, pero después de eso su propia gente le estaba persiguiendo.
Y otra cosa que también dije, que él era un fariseo. Un fariseo que vamos a leerlo en Filipenses 3:5. A mi Filipenses, y este capítulo habla un poco más de la personalidad de Saulo, y sabemos que él es un fariseo, entonces voy a hablar solo Filipenses 3:5 y no lo resto, porque y lo resto dice que es un fariseo, pero ya sabemos eso. Y dice, si dado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto es interesante porque él era de la tribu de Benjamín, y me creo que solo esa tribu podía ser un fariseo, yo creo, pero no sé de verdaderamente, pero él sí fue un fariseo con ganas y riquezas, pero como dije, después de eso, él dejó todo a seguir lo que el Señor le dio. Antes que termine, voy a hablar de una historia que no se sabe bastante de Saulo, pero es un milagro también grande, lo que el Señor hizo en Saulo. Y es y creo que algunos de ustedes saben, es de la historia de Saulo cuando él hizo que el joven se volviera a vivir. A mí sé que no todos saben de eso, entonces por eso que voy a hablar de esto antes que termine. El primer día de la semana, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargando el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eunuco que estaba sentado en la ventana perdido de un sueño profundo, por cuando Pablo despertaba largamente, diciendo del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantando muerto. Entonces, diciendo Pablo, y se echó sobre él, y abrazándose dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partió el pan y comió, habiendo largamente hasta el alba, y así saliendo y le llevaron al joven vino, y fueron grandemente consolados. Esa historia es también muy interesante, como las otras historias que sabemos de Saulo. Entonces, antes que termine, voy a hablar lo que creo de Pablo. Pablo fue un hombre y solo lo que él quería fue el Señor, nada más. A menos le importaba si iba a morir, y si iba a morir, él iba a ir al cielo. Entonces, lo que quería era predicar el evangelio para hablarle a otra gente, para que se convierten al Señor. Pero yo no puedo creer que estos hombres y sufrieron tantos como y todos los discípulos y Saulo murieron, excepto y creo que es Juan. Pero murió naturalmente. Y todos estos hombres se sufrieron bastante, y nosotros por un pequeño calentura estamos hablando malo del Señor. Y tenemos que hacer como estos hombres, que vuestra única vista es el Señor, porque y como dice esa canción, es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Entonces, esta fue mi pequeña historia de Saulo.
Espero que no lo habían aburrido. Y le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad para predicar. Y que el Señor les bendiga. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre, hay poder en Cristo Jesús. Hoy nos dieron lección de enseñanza. Van 2 ministros que dicen que va a ser maestro. Alabado sea el nombre del Señor y que Dios lo bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para avergonzar a quién, a los sabios, a los enemigos de la palabra y al vengativo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Dios es bueno. Qué hermoso culto, hermano. Qué hermoso culto. Que Dios bendiga al ministerio de la escuela dominical. No en todos los púlpitos usted va a ver predicando en cipotillo de estos. No en todos los púlpitos. Pero de esta boca salen palabras sinceras, amado. Alabado sea el Señor. Lo que a veces que tenemos doble imaginación somos los viejos. Predicamos a veces con doble sentido. Alabado sea el Señor. Pero que Dios reprenda al diablo y sus secuaces. Hay poder en Cristo Jesús. Amansa la baisama aquí amaya. Hay una gloria hermosa. Porque se ve el trabajo en la casa y el trabajo en la escuela dominical que da frutos. Porque todos los que estamos acá ya vamos para viejos. Y el legado tiene que quedar. Alabado sea Dios. ¿Quiénes van a presidir al día de mañana la juventud? Aunque el mundo se vaya degradando, que nuestros hijos vayan de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Una gran historia. Y se paseó todo el libro de los Hechos. Y tocó a Filipenses.